Bueno, y causó en algunos especialistas sorpresa el IMACEC de julio publicado ayer por el Banco Central, aunque el mercado esperaba una cifra más negativa. El indicador registró una expansión de un 0,9%, impulsado por el mayor valor agregado de los servicios y por la actividad minera. Tras ser conocida esta variación, desde el gobierno llamaron a cuidar la atmósfera positiva en el mercado y pronosticaron el inicio de la reactivación a partir del año 2015. Queremos profundizar respecto a este tema, sobre el escenario económico respecto a esta cifra. Por eso nos acompaña el economista y exministro de Sebastián Piñera, Felipe Morandé. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Hola, ¿qué tal? Bueno, y también estamos junto al economista integrante de la Fundación Sol, Gonzalo Durán. También te agradecemos muchísimo estar acá. Gracias a ti. Bueno, partamos analizando esta cifra del IMACEC. ¿Cuál es la evaluación que ustedes hacen? Y también me gustaría que nos comentaran cuáles creen ustedes que son las razones que hay detrás de esta desaceleración. Bueno, es una pregunta bastante amplia, pero en el caso del IMACEC puntual del mes de julio, yo creo que estamos en una situación de una desaceleración bastante profunda, prolongada además, y que en este mes en particular mostró un número que, si bien pudo haber sorprendido positivamente respecto a la expectativa del mercado, de todas maneras era una cifra extremadamente baja. O sea, no veíamos números tan bajos de IMACEC desde el año 2010, después del terremoto. Claramente entonces estamos en una situación, si no de crisis económica, por lo menos bastante afligida. Y en ese sentido hay que ver, ojalá que esto sea un punto de inflexión de verdad. Yo todavía espero que tengamos 1 o 2 meses más con crecimientos muy reducidos antes de poder ver una recuperación de la cifra. Ahora, para cerrar un poco el tema, me gustaría particularmente que me comentara, usted fue uno de los primeros a hablar de una posible recesión. ¿Queda un poco atrás ese temor? Porque también otros economistas también lo fueron planteando en algún momento. Con este último resultado, la palabra recesión, que de por sí da muchísimo temor, ¿queda ya un poco al margen luego de estas cifras que se han dado a conocer en esta última semana? Disminuye un poco la probabilidad, eso es verdad, pero yo creo que hay que ver todavía el resto del trimestre antes de poder cantar victoria. Nos queda el mes de agosto todavía del tercer trimestre, agosto y septiembre en realidad, antes de poder decir si es que vamos a tener o no una recesión. Tendríamos que tener con un crecimiento en torno a 0,3, 0,4 en el trimestre, que no es descartable, y un comportamiento de tipo 1% de crecimiento en el cuarto, verdaderamente estaríamos en el caso de una recesión técnica. O sea, yo no lo descartaría todavía. Siempre he sostenido que esto es un evento posible, pero todavía no probable, ¿no? Pero hay que estar atentos, porque yo creo que el ambiente de incertidumbre que hay hoy día, sobre todo en el sector privado, llama a ser cauteloso respecto a lo que viene, ¿no? Yo no sacaría cuentas muy alegres, como parece ser que esto lo está haciendo el gobierno, respecto de que hacia adelante todo va a ser mejor. Estaría muy, por ejemplo, atento a lo que pasa con el mercado laboral, donde evidentemente vamos a tener un aumento en la tasa de desempleo y la situación de muchos trabajadores va a ser muy aflictiva. Por tanto, viene en adelante una continuación de un consumo que va creciendo muy poquito, y eso es característico de situaciones semi-recesivas. Gonzalo, la opinión de la Fundación Sol, ¿se tocó fondo con respecto a esta desaceleración, que es algo que se ha planteado también por parte de algunos especialistas, o hay que seguir atentos con lo que nos puedan decir las cifras de lo que queda del año? Yo creo que es difícil predecir, hacer un pronóstico respecto a si se tocó fondo o no. Acá es una serie de factores que están influyendo en el freno de la economía. Por un lado, algo que se esperaba, que era lo que pasa con los socios comerciales, con el escenario internacional, que aún no se recupera la zona euro, por ejemplo, lo que está pasando con China, que son factores que sin duda influyen. Y por otro lado, efectos internos que de alguna manera algunos han dicho que se afectan, ¿no es cierto?, las expectativas del mercado, se afecta también a través de lo que es las discusiones estructurales de las reformas. Pero ahí también hay un efecto que en economía se conoce, ¿no es cierto?, como las profecías autocumplidas. Es decir, como el solo hecho de generar un mensaje de que la economía va a entrar en recesión o se va a desacelerar, genera una serie de circunstancias que llevan a que eso se cumpla.
Entonces ahí, por eso que hay que tener mucho ojo al momento de generar un ambiente donde finalmente la pura predicción genera el acontecimiento. ¿Y a tu parecer pueden haber ciertos actores interesados en generar esta sensación un poco de mayor pesimismo económico? Yo creo que en parte existe, siempre va a existir un factor no despreciable de eso, pero cuando hablamos de crecimiento o hablamos de desaceleración, siempre es importante también abordar esto. Por ejemplo, ¿quién crece cuando Chile crece? La misma pregunta uno debería hacérsela, ¿quién decrece cuando Chile decrece? ¿No es cierto? Porque se entregaron las cifras, por ejemplo, de los bancos. Se demuestra que en los primeros 7 meses las utilidades aumentan un 38,6%, las ISAPRE el primer semestre aumentan un 47%, la mayoría de las AFP el primer semestre aumenta casi un 50% sus ganancias. Cencosud, una de las principales empresas del retail, aumenta sus ganancias en los primeros 6 meses en un 115%. Entonces también ahí, sin duda, los grandes grupos económicos no pierden cuando la economía se desacelera, sino que los que se ven más perjudicados son las personas que viven de su trabajo, que viven de las rentas del trabajo, que en Chile, según los datos de la última encuesta suplementaria de ingresos del INE, el 70% de los trabajadores chilenos ganan menos de 400.000 pesos líquidos y tienen que vivir altamente endeudados. Entonces ahí también hay un componente central, que es lo que pasa en el mundo del trabajo. Ahora, Felipe, respecto también un poco a lo que plantea Gonzalo, se ha hablado muchísimo también y el debate ha estado en el tema de las expectativas, del ambiente que hay, de cuánto ha afectado o no la reforma tributaria, la discusión de la reforma tributaria en las cifras económicas. A tu parecer, ¿puede cambiar un poco este panorama un tanto pesimista tal vez respecto a lo que está pasando en nuestro país? Porque muchos sienten que finalmente el debate también ha sido, podríamos decir, algo que ha propiciado un poco esta sensación negativa económica. El debate sobre reforma tributaria. Y también respecto a los temores, al tema de la inversión. Sí, bueno, yo creo que este gobierno tiene, o tenía por lo menos al comienzo, un ánimo refundacional muy fuerte, que quería cambiar las bases de lo que es la economía de mercado que hemos tenido en los últimos 30, 40 años. Y por tanto, en ese contexto, solo uno puede decir que el clima de negocios puede empeorar. Y por tanto, lo que estamos viendo hoy día, esta incertidumbre de la que el Banco Central habla y que dice que no se puede explicar por razones, digamos, bien detectables, como el escenario externo o el fin del ciclo del cobre, es lo que nos tiene hoy día con la economía tan floja como lo estamos viendo, ¿eh? Y esto no creo yo que vaya a cambiar sustancialmente, a menos que haya un cambio de timón por parte del gobierno. Es decir, hoy día... ¿Un cambio de timón significaría un cambio de gabinete, por ejemplo, o particularmente cambiar el ministro de Hacienda? Yo creo que eso es una señal, pero más que nada tiene que haber un reenfoque hacia cuáles son hoy día las verdaderas prioridades. Bien lo decía Gonzalo, en el sentido de que cuando hay una desaceleración profunda o una recesión, los más afectados son los trabajadores y las personas de menores ingresos. Por tanto, si es que hay que repriorizar hoy día las políticas por parte del gobierno, tiene que poner el foco en la economía, y de verdad, no solamente en los discursos. Eso significa, entre otras cosas, reagendar un poco el cronograma de reformas que tenía contemplado hacer el gobierno, y algunas de las que están en marcha, ponerles un tono que no sea tan agresivo respecto de la iniciativa privada. Entonces, no solo se trata de eventualmente cambiar al ministro de Hacienda, que ciertamente ha sido un factor en la creación de desconfianza, por lo menos hasta hace un tiempo atrás, sino que además se trata de un cambio en las prioridades respecto de cómo enfocar la gestión de gobierno por parte de la administración Bachelet. Gonzalo, tu opinión a lo que dice Felipe respecto a cómo un poco reactivar nuestra economía o retomar el tema de las confianzas. ¿Está influyendo mucho eso en los últimos índices que estamos conociendo respecto a la economía? A ver, sin duda el tema de las confianzas es algo que en una economía tan concentrada como la chilena afecta, pero a nuestro modo de ver el punto central acá tiene que ver con la hipertrofía que uno observa, ¿no es cierto?, en los indicadores materiales del mundo del trabajo. Pensemos de que lo mismo sucede en las pensiones, ¿no es cierto?, donde prácticamente el 90% de las pensiones de vejez, retiro programado, que pagan la AFP son menores al 64% del sueldo mínimo. Ya hablamos del valor del trabajo que está muy bajo, y sin duda eso, el mismo informe de política monetaria del Banco Central advierte, ¿no es cierto?, de que en la medida que los salarios reales no aumenten, eso no va a dinamizar el consumo que es necesario para que aumente la demanda y el país pueda seguir creciendo.
En el fondo, hoy en día, el tema de la deuda, que es lo que sostiene muchas veces el consumo de los chilenos, es una situación espuria, que no genera un crecimiento estable, sostenido, un crecimiento donde, en el fondo, todos veamos cómo el país crece. En la medida que eso no se afronte de cara a cara, es muy difícil que la situación estructuralmente cambie. No pasa por cambiar el ministro, esto pasa por una convicción, en el fondo, de interceder o entrar de lleno en lo que son, por ejemplo, las relaciones de producción. En el fondo, ver a dónde se produce la desigualdad. En Chile, para nosotros, algo muy relevante es ver lo que pasa, ¿no es cierto?, ahí, en el campo del trabajo, ¿no es cierto?, de sindicatos con empresarios. Y ahí vemos que las reformas laborales, en este sentido, incluso son moderadas. Pero siempre, lo que pasa con el mainstream, por así decirlo, de la economía, aduce a que no es el momento para realizar las reformas. Ni cuando el país crecía al 6% en el año 2011, ni ahora cuando el IMASEC es de 0,9. Nunca es el momento. Felipe, ¿qué respondes tú a eso? Porque un gran tema sin duda es la reforma laboral. Ya hemos escuchado a algunos empresarios que están un poco reticentes, que dicen que tal vez no es el momento dada la situación económica, pero recordemos también que esto fue parte de los acuerdos que se tuvo con la CUT al momento de negociar, por ejemplo, el sueldo mínimo. ¿Eso no es el momento de que de aquí a fin de año, por ejemplo, se implementen estas reformas laborales anunciadas por el gobierno? Sí, yo ahí discrepo con Gonzalo en el sentido de que creo que nunca van a ser buenas esas reformas que está impulsando el gobierno, ni siquiera aun cuando sean calificadas como moderadas. O sea, ¿no son buenas las reformas laborales? Las que están planteando hoy día, es decir, la sindicalización obligatoria, la idea de eliminar la posibilidad de reemplazar trabajadores durante una huelga, cosas de ese estilo, yo creo que van en la dirección de hacer un mercado laboral más rígido y por tanto más propenso a estar en situaciones de desempleo cuando la demanda se reduce. Claro, hoy, dada la situación de la economía, impulsar reformas como esa, que siempre es una mala idea, creo que sería una peor idea todavía de llevarlas a cabo, porque justamente va a ser un factor de impulso hacia un aumento importante del desempleo. El próximo año la tasa de desempleo podría perfectamente llegar a ser un 8%, y si además tenemos estas reformas siendo discutidas en el Congreso, las ganas que van a tener las empresas de contratar trabajadores van a ser todavía menores, desgraciadamente. Entonces, ¿para qué hacerlo ahora? Y en realidad debemos tener una discusión a fondo de si son reformas o no que van en el sentido de creación más de empleo. ¿Por qué no se discute, por ejemplo? Me gustaría también en un punto que él abordaba, que es si no es ahora o no es cuando hay buenas cifras, ¿cuándo es el momento? Nunca, esa es mi posición. Yo creo que hay que ir en una dirección diferente. ¿Por qué, por ejemplo, no buscar la manera en que haya más flexibilidad en la jornada de trabajo? ¿Por qué no se puede establecer una mejor promoción del trabajo desde la casa a través de los medios tecnológicos que existen en la actualidad? ¿Por qué no ser más flexible respecto a cómo se inserta la mujer en el mundo del trabajo? Esos son temas de fondo, no la sindicalización obligatoria, que yo creo que es una mala idea y además, según la última encuesta CEP, ni siquiera es compartida por la mayoría de los chilenos. Gonzalo, sí. Sé que quieres diferir un poco de lo que está diciendo esta... Obviamente hay diferencias, o sea, quizás es bueno recordar que casi el 90-95% de lo que son las reglas del juego en materia de derechos colectivos, negociación colectiva a nivel de empresa, reemplazo de trabajadores en huelga, ojo, solo 7 países a nivel mundial permiten el reemplazo de sus trabajadores en huelga, siendo Chile uno de ellos. La negociación colectiva a nivel de empresa y esta situación de los rompehuelga son situaciones que se impusieron en el año 79, en dictadura, y nunca más se conversaron ni se abrieron al debate. Entonces, eso es preocupante en el fondo, de que se plantee una situación donde un sector de la sociedad diga que en realidad eso no es discutible. Por otro lado, la mayoría de los países europeos, y varios de ellos que no tienen precisamente problemas económicos, tienen sistemas de negociación colectiva que son muy distintos a los chilenos, por ejemplo, donde se permite negociar por rama de actividad económica, y ahí no hay problemas de desempleo. Pensemos en la situación de los países escandinavos, por ejemplo, donde la negociación colectiva supera el 80% en cobertura. En Chile tan solo 8,4% de los trabajadores pueden negociar, y si se van a huelga, los pueden reemplazar. ¿Qué presión efectiva tiene un trabajador o la empresa que tiene una situación como esa? Ya veíamos el caso, por ejemplo, de un canal de televisión que hace 2 días estuvo en huelga y la empresa los reemplazó.
Entonces, ahora, a tu parecer, las reformas laborales, lo que está por lo menos y lo que se ha dado a conocer de la propuesta que tiene el gobierno en esta materia, ¿no afectaría la economía y no podría aún hacer más difícil el tema de, por ejemplo, el crecimiento económico? Bueno, eso como en economía depende de varios factores, entre ellos, por ejemplo, cuando uno apunta a reformas estructurales desde el punto de vista del trabajo, efectivamente ahí tú puedes ver que eso tiene relaciones causa-efecto, por ejemplo, en que los trabajadores aumenten su poder adquisitivo, ¿no es cierto?, y tengan mayor poder de consumo, y eso mismo puede al final del día traducirse en que las mismas empresas empleo, que es suban. Sin duda lo más complejo, lo más preocupante, sobre todo pensando en los grupos de menor capacidad socioeconómica. Esa es la vuelta, ¿no es cierto? El trabajador con la negociación colectiva sube sus ingresos, le aumentan los salarios sustantivamente si es que tiene poder de negociación, y eso hace que también consuma más, y las mismas empresas también aumenten las ventas. Entonces también hay un círculo vicioso, un círculo, virtuoso. Felipe. Bueno, yo creo que los temas laborales tienen que abordarse desde otra perspectiva, que beneficien, por cierto, al trabajador con mejores salarios, con aumento en su productividad, y también que beneficien a la empresa al tener un factor que está aportando valor en forma significativa. ¿Y se puede dar esa visión tan ideal, podríamos decirlo, que efectivamente los trabajadores sienten que tienen los beneficios, que han avanzado y que también la empresa pueda lograr sentir de que también, me imagino que pensando en el tema de las utilidades, del crecimiento, de la expansión, al parecer es muy difícil que se dé como esa concordancia de que ambos sectores queden un poco contentos con avanzar en temas, por ejemplo, relacionados a la reforma laboral? Hay ejemplos exitosos, por cierto, en esta misma dirección. Gonzalo mencionaba los países europeos, pero la verdad es que yo creo que debemos estar conscientes de que los países europeos no son paradigmáticos para Chile. Son países que tienen 40, 50 mil dólares de ingreso per cápita y que crecen apenas, ¿no es cierto?, y en los últimos 20, 30 años un 1 o 2%. Claro, ellos tienen problemas bastante más resueltos que nosotros. Nosotros vamos bastante más atrás. Debiéramos mirar mucho más nosotros a países de Oceanía, como Nueva Zelanda y Australia, que si bien son desarrollados también, tienen unas características que son más parecidas a las nuestras, y ahí uno encuentra relaciones laborales muy diferentes a las que se plantean Puede en Europa. interrumpir y contrarrestar ahí. Es una cosa cultural, porque esos países que se mencionan de Europa, en el fondo, cuando eran como Chile y tenían 15 mil dólares per cápita como PIB, tenían situaciones donde la desigualdad también la reducían a través de las relaciones laborales, y también la negociación colectiva es como la que tienen actualmente esos países. Por lo tanto, no está tan relacionado con el aumento en el nivel de ingreso que tengan esos países. Entonces, esa es una situación que más bien es bastante discutible. Sí, pero si el 60% o 70% del empleo lo generan las pymes, plantear relaciones laborales muy exigentes, como por ejemplo la sindicalización obligatoria, yo creo que conduce a más desempleo, no a mejores condiciones para los trabajadores, tal vez para los que están en ese momento trabajando, pero no para toda la masa de trabajadores. Bueno. Enseguida, además, induce, por razones obvias, a las empresas a buscar alternativas al trabajo para llevar a cabo la función de producción. Por ejemplo, más tecnología, más maquinaria. Entonces hay que tener cuidado, no es tan simple como decir aquí empoderamos a un sindicato único que va a conseguir mejores condiciones salariales y todos mejores. Eso no ocurre porque la economía, tal como lo señala Gonzalo, es más compleja, ¿verdad? Y tiene muchos factores que considerar, entre otros, estas reacciones que puede haber desde el sector que contratan a los trabajadores. Ahora, un solo dato. El tema del aumento de las remuneraciones, por ejemplo, con la productividad, pedir que los trabajadores sean más productivos, por ejemplo. De acuerdo a la estadística del propio Banco Central y el INE, cuando uno revisa cómo ha aumentado la productividad del trabajo en los últimos 25 años y la de las remuneraciones reales, uno observa que el aumento en la productividad ha triplicado los aumentos en remuneraciones reales, produciéndose un excedente en el fondo productivo que no está siendo remunerado. Sin duda eso tiene relaciones causales con la poca fuerza que tienen los sindicatos. Ahora, queda muy poco tiempo, pero el ejemplo de la reforma laboral trasciende un poco también a las otras reformas estructurales que está planteando este gobierno. Cuando se llega a un gobierno con un compromiso de campaña, con un programa que justamente buscaba implementar estas transformaciones profundas y muchas veces apoyadas un poco en demandas sociales, ¿qué pasa ahí cuando el momento económico, tal vez los indicadores están diciendo algo contrario, pero por otro lado se debe cumplir un poco con el mandato que se le entregó de avanzar en esa línea? ¿Cuál es la opinión de
ustedes respecto a eso para cerrar un poco este debate interesante que sin duda nos gustaría tener más tiempo para seguir profundizando en esta materia? Bueno, yo quiero decir en primer lugar que el gobierno lee mal el mandato, porque lo que surge de los movimientos sociales hacia el año 2011 no es necesariamente un clamor por una mayor participación del Estado en todas las actividades de la economía, como ha sido propuesto por el gobierno. Hemos visto, por ejemplo, como resultado de las encuestas, que la gente no necesariamente quiere que le eliminen la educación particular subvencionada, que le eliminen el copago, y ni siquiera están convencidos de que eliminen el lucro en la educación escolar. Por tanto, la lectura es diferente. La gente quiere que la educación sea de más calidad y que de verdad sea un pivote para mejorar las oportunidades, pero no quiere necesariamente una fórmula como la que ha planteado el gobierno. Y ahí es donde se equivoca el gobierno, y por eso que ha bajado fundamentalmente en los niveles de aprobación del gobierno y de la presidenta. Perfecto. Gonzalo, para cerrar y... Sí, yo creo que la lectura que hace también es parcial. Falta una serie de antecedentes, como por ejemplo el tema de si lo central es la desigualdad. Con la reforma tributaria que se está planteando tampoco se ve claro cuál es la meta. ¿A cuánto se quiere reducir, por ejemplo, el coeficiente de Gini? ¿Qué es lo que se espera? ¿Por qué no se entra de lleno, como reiteré en la entrevista, por ejemplo, con el tema de los sindicatos, como mecanismo de redistribución de ingresos a través de la negociación colectiva por rama de actividad económica? Que se pronuncie al respecto, ahí es claro. Perfecto, le quiero agradecer muchísimo a ambos la posibilidad de discutir, que sin duda este es el gran tema del cual se está hablando en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos al corte, ya volvemos.